En la clase de hoy estaremos viendo las respuestas de filtros activos y no es otra cosa que graficar, ¿verdad? Su ganancia versus frecuencia y cómo se utiliza, ¿verdad? La tabla de diseño para filtros que son de tipo Butterworth. En esta sección del curso estaremos viendo los tipos de filtros, ¿verdad? Y cuando hablamos de los tipos de filtros, más bien nos referimos a los tipos de respuesta. Cuando hablamos de la respuesta, lo que estamos hablando es de la gráfica de ganancia versus frecuencia, ¿verdad? ¿Cómo se ve esa gráfica? Así que por eso podemos clasificarlo en Butterworth, Bessel y Chebyshev. Son los tres tipos de filtros que se van a clasificar de acuerdo a su respuesta o a su gráfica de ganancia versus frecuencia. Eso es lo que llamamos la respuesta. Si vemos la Butterworth, que es la que nosotros hemos estado utilizando, y es la que vamos a estar utilizando, pues esa es la que se destaca porque su curva de ganancia versus frecuencia pues es flat en el tope, ¿verdad? Y luego decae. Versus los otros tipos de filtro, por ejemplo el Chebyshev, este tiene como unas ondulaciones en esa región en la banda de paso y luego cae, ¿verdad? Con menos pendiente que el Butterworth. Y finalmente el Bessel, ¿verdad? Está menos tiempo, ¿verdad? En la región flat y luego cae rápidamente. Así que cada uno de estos filtros pues tiene su aplicación, ¿verdad? En, en diferentes ámbitos de los circuitos electrónicos, ¿verdad? En diferentes aplicaciones de filtro. En el caso de nosotros, pues el Butterworth, que es el más que utilizamos, pues provee una respuesta de amplitud plana en la banda de paso, como ya dijimos, y una razón de roll-off de menos 20 dB por década, que eso es la pendiente, ¿verdad? Que vamos a observar más adelante en nuestra tabla de diseño. No es bueno procesando señales de pulso y se utilizan cuando todas las frecuencias de la banda de paso deben tener la misma ganancia, que son los ejemplos que nosotros hemos visto con nuestros filtros pasa baja, pasa alta y pasa banda y los que vamos a ver en el futuro. Entrando en lo que es el Chebyshev, pues son buenos cuando se requieren caídas mayores de menos 20 dB por década, ¿verdad? Ya vimos que su pendiente pues son más de menos 20 decibeles por década, que es la que con la cual empieza un filtro de grado 1 que sea Butterworth. Este cae con unas pendientes todavía mayores. Por lo tanto, pueden ser implementados con menos polos, que es lo como llamamos a los circuitos RC, que vamos a ver en nuestros filtros pasa alta, pasa baja y pasa banda. Y se utilizan en aplicaciones de procesamiento de señales de video. Y finalmente los Bessel pues son buenos para filtrar formas de onda de pulso y se utilizan en sistemas de audio crossover. Nosotros pues nos vamos a concentrar en los filtros de características o respuesta Butterworth. Por ejemplo, ya hemos visto un pasa baja, en este caso llamamos de primer orden, cuando lo que tiene, ¿verdad?, es un solo par de resistencia capacitor. Así que si vemos aquí la tabla de la cual nos hemos estado refiriendo, que es la que nos va a ayudar a diseñar nuestros filtros, pues podemos observar, ¿verdad?, un orden 1, que es ese que tenemos ahí, un solo par RC, tiene un roll-off de menos 20 decibeles por década, ¿verdad? Que si yo hago su curva característica o su respuesta de ganancia de voltaje versus frecuencia, pues el filtro cae, ¿verdad? Con una pendiente de esa curva de menos 20 dB por década. Y eso significa que si yo entonces en vez de implementar un filtro de orden 1, implemento uno de orden 2, aumento ese roll-off a menos 40, o sea que cae todavía más esa pendiente de esa curva de ganancia versus frecuencia. Entonces aquí yo tendría dos polos, que es como se refieren aquí en la tabla a los pares de RC. Dos pares RC significa dos polos. Ya tengo dos parámetros aquí, damping factor y R1 entre R2, que realmente el que miramos más es el R1 entre R2, ¿verdad? Esta razón de la resistencia 1 dividiendo entre la resistencia 2, que es la que va a determinar que la curva se comporte como una respuesta Butterworth. Nos dice que para un grado 2 tiene que ser 0.586, esa razón.
cuando yo divida R1 entre R2, pues tiene que ser 0.586 para que sea respuesta Butterworth. Si voy a un grado 3, pues entonces me dice que decae esa pendiente en menos 60 dB por década. Y entonces en un grado 3 tendría dos polos o dos pares RC en la primera etapa. O sea, un OPAN con dos pares RC y una segunda etapa con un par, ¿verdad? Porque no puedo poner más de dos pares por OPAN. Y estos serían los R1 entre R2 de ambas etapas con los cuales yo tendría que diseñar, ¿verdad? R1 entre R2 1 de la primera etapa y el R1 entre R2 igual a 1 de la segunda etapa. Si voy a un grado 4, eso me daría un menos 80 dB por década y entonces los polos se dividirían 2 en la primera etapa y 2 en la segunda. 2 y 2 son 4. Y entonces el R1 entre R2 de la primera tendría que darme 0.152 y el R1 entre R2 de la segunda 1.235. Y así sucesivamente, si quiero un grado 5, pues ya serían 3 etapas, 3 opanes, con 2 polos en la primera, 2 polos en la segunda y un polo en la tercera. Y si quisiera un grado 6, pues entonces serían 2 polos, ¿verdad? 2 pares RC en la primera, segunda y tercera etapa, ¿verdad? Entonces tendría 3 opanes con 2 pares RC en cada una de las etapas. Si visualizo cómo se vería entonces un grado 2, un orden 2, pues ahí me doy cuenta que este es un pasabaja orden 2, porque tiene 2 pares RC, ¿verdad? Tiene 2 pares RC, que es lo máximo que me puede aguantar un OPAN. Y entonces la frecuencia crítica o frecuencia de corte sería 1 sobre 2 pi raíz del producto de RA por RB por CA por CB. Pero en la mayoría de los casos uno coge y iguala las resistencias que sean iguales y los capacitores que sean iguales, y entonces esa fórmula, ¿verdad? Cuando uno la simplifica sustituyendo R por R por C, eso le va a dar 1 sobre 2pi la raíz cuadrada de R cuadrado y C cuadrado. Por lo tanto, esta fórmula converge a 1 sobre 2pi RC. Si sustituyo, ¿verdad?, toda la resistencia y todos los capacitores los hago iguales. Si no son iguales, pues entonces tendría que utilizar esta fórmula, la cual va a depender, ¿verdad?, del grado. Si fuera un grado 3, pues entonces sería RA, RB por RC, por CA, por CB, por CC, por la raíz cúbica. O sea, que uno le va a sacar la raíz del orden que sea el filtro. Si es un orden 4, pues entonces sería RA, RB, RC y RD por CA, CB, CC y CD por la raíz cuarta. Cosa de que siempre converja a que si yo las hago todas iguales, usted va a utilizar 1 sobre 2pi RC, que es la fórmula clásica que ya conocemos. Entonces entremos a este ejemplo. Si tenemos este circuito de filtro, que es, contestando la primera pregunta, esto es un pasabaja de orden 2, ¿verdad?, porque tiene dos pares RC. Pasabaja de orden 2. Si calculemos su frecuencia de corte, pues mira, todas las resistencias son iguales, los capacitores son iguales, quiere decir que vamos a usar 1 sobre 2pi RC. Y luego el valor de R1, valor de esta resistencia, para que sea respuesta Butterworth, ¿verdad?, y que grafiquemos su ganancia versus frecuencia. Así que ahí vamos a tener que utilizar, de acuerdo a la tabla, cuánto es el R1, R2 de un filtro grado 2. Así que, contestando las preguntas, pues este filtro, como dijimos, un filtro pasa-baja orden 2, tiene dos pares RC. Me doy cuenta que es pasa-baja porque la entrada está conectada a la resistencia y en el feedback tengo una capacitancia. Si fuera pasa-alta es al revés, entonces cambia la posición. En la entrada tengo capacitancia y en el feedback tengo resistencia. Si voy a calcular la frecuencia de corte, como son iguales la resistencia y los capacitores, pues 1 sobre 2pi RC, 1 sobre 2pi por 1 kilo por 0.02 micro, que es la capacitancia que hay ahí, nos da 7.96 kHz de frecuencia de corte. Entonces, para respuesta Butterworth, yo iría a la
tabla de diseño y busco que la razón de un grado 2, orden 2, R1 entre R2 es .586. Así que yo igualo R1 igual a eso. En este caso ya me dieron que el R2 es un K, a veces no lo dan y uno sustituye, ¿verdad? Un valor que uno desee. Así que si R2 es un K, .586 por un K nos da 586 ohmios, ¿verdad? Así que la resistencia que debo poner allí para que sea respuesta Butterworth es 586 ohmios, ¿verdad? Aquí en el circuito, yo busco en la tabla que se reúne entre R2 .586, así que despejando debe ser 586 ohmios esa resistencia para que me salga una respuesta Butterworth, que no es otra cosa para que cuando dibuje la curva ahora salga con el tope flat, ¿verdad? Porque eso dijimos que es la respuesta Butterworth. Ya que Chebyshev tiene como unos pulsos y Bessel como que decae de cantazo. Entonces si yo hago la curva, pues si es pasa baja, ¿verdad? Pues flat y luego cae. Eso fue lo que dibujamos ahí. Según la tabla, un grado 2 me da menos 40 dB por década, ¿verdad? Que esa es la pendiente que debe tener esa curva, ¿verdad? Que uno aquí la dibuja más o menos, pero si uno lo hace en un programado como OrCAD, le sale perfecta. Y si quiere identificar la ganancia, pues hay que acordarse que la ganancia del OPAN es un non-inverting, así que uso 1 más R1 entre R2. 1 más .586 porque el R1 entre R2 lo sé, que era eso. Y me da 1.586 de ganancia. Y entonces para identificar la frecuencia de corte multiplicamos esa ganancia máxima por .707, ¿verdad? .1586 por .707 y eso nos da 1.12, ¿verdad? Así quiere decir que en 1.12 es que se da la frecuencia de corte de 7.96 kilos que calculamos anteriormente. Y esa sería, ¿verdad? Más o menos un dibujo de ese circuito, ¿verdad? En términos de su ganancia versus frecuencia. Entonces, en este problema me piden el tipo de filtro y orden, frecuencia de corte, y aquí sí nos piden que calculemos mediante diseño los valores del R1 y R2 y R3 y R4 para que sea respuesta Butterworth. Quiere decir que tenemos que buscar eso en la tabla y hacer los despejes que sean necesarios y luego dibujar la gráfica de ganancia versus frecuencia. En este circuito pues nos damos cuenta que tengo aquí resistencia a la entrada, así que esto es, y el capacitor en feedback, esto es un pasa baja, esta primera etapa pasa baja de orden 2, tiene dos pares, resistencia capacitor. Y entonces está conectado en cascada con otro, ¿verdad? Que es RC, pasa baja, orden 1 en esta segunda etapa. Quiere decir que 2 más 1, 3. O sea que el orden de este circuito es un circuito pasa baja, orden 3, con 2 polos en la primera etapa y 1 en la segunda. Y por eso lo identificamos filtro pasa baja, orden 3. La fórmula de frecuencia de corte, pues las R todas son iguales y los capacitores todos son iguales, así que ahí la fórmula converge a 1 sobre 2pi RC, ¿verdad? 1 sobre 2pi por 1 kilo por .002 microfaradio y nos da 79.62 kHz. Entonces para respuesta Butterworth, pues voy a la tabla y busco en el orden 3, me sale que el R1 entre R2 es 1 y el R3 entre R4, ¿verdad? Esto es para la primera etapa. Y esto es lo que sale en la segunda etapa. Así que van a ser igual a 1. Por lo tanto, si yo igualo, ¿verdad? Despejo para R1 en la primera, me da R1 es igual a R2. Y si despejo por R3, me da R3 igual a R4. Así que escogemos un K como nuestro valor y así sale todo igual y bien sencillo, ¿verdad? Así que quiere decir que todas las resistencias me van a dar 1 kilo. Y con eso cumplo con la razón del R1 entre R2.
Cuando dibujo la gráfica de la respuesta, que es la ganancia versus frecuencia, si busco en la tabla el roll-off para un orden 3 menos 60 dB por década. Y si busco la ganancia, pues en este caso hay que recordar, ¿verdad?, que tengo dos opanes en cascada. Por lo tanto, la ganancia total es el producto de las ganancias. Como es un non-inverting, pues 1 más R1 entre R2 por 1 más R3 entre R4, ¿verdad? La primera etapa por la segunda etapa. Como R1 entre R2 es 1, pues nos queda 1 más 1 que es 2 y 1 más 1 que es 2. Así que 2 por 2 nos da 4 la ganancia máxima. Y cuando busco dónde se reduce la ganancia por .707, pues multiplicamos 4 por .707 y nos da 2.83. Quiere decir que en 2.83, ¿qué ocurre? La frecuencia de corte, ¿verdad?, de los 79.62 kHz que calculamos anteriormente. Así que con esto terminamos esta sección de respuesta de filtros activos.